Buenas noches, bienvenidos a todos, bienvenidos a este conversatorio en torno a la inteligencia espiritual en la vida sacerdotal y consagrada. Les saluda el padre Lucas Aguilera, sacerdote budista de la provincia budista de Colombia. El padre Hernán Alzate es el moderador de nuestro conversatorio del día de hoy y nos acompañarán también la presencia de Monseñor José Mario Achi, obispo de Santa Marta, y también el padre psicólogo Jorge García. Damos la cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que desde diferentes lugares de América Latina se conectan para acompañarnos en este conversatorio. Desde ya, bienvenidos todos. Es conversaba temprano con la Rosita. Porque eso recomiendan los psicólogos. Val María, una experiencia abrigadora de inmersión psicoespiritual, logrando potencializar nuestra humanidad y fe en Jesucristo, en constante crecimiento interior. Bienvenidos. La responsabilidad de madre. Ahora que ya va a vivir con el Pedro, ya es... Bueno, hola, buenas noches, un saludo cordial. Un saludo cordial a ustedes, a este primer conversatorio sobre inteligencia espiritual. Les agradecemos silenciar los micrófonos para que tengamos sincronización. Como dijo el padre Lucas, pues estamos presentes en esta introducción. El padre Monseñor José Mario Achi, el padre Jorge García, psicólogo que nos acompaña también hoy en la conversación. Yo quisiera contextualizar este primer conversatorio del tema. Quiero dar contexto, o sea, una pequeña introducción, ubicar un poquito el contexto, que es importante para que entremos en materia. Buenas noches. Bueno. Comenzamos entonces en lo siguiente. Ustedes y yo hemos sido testigos recientes del nuevo rumbo que de alguna forma la humanidad está experimentando con el fenómeno de la inteligencia artificial. Todos somos testigos de los pros y los contras de este impulso a cambio también cultural. Pero teniendo en cuenta la historia reciente, no es solo por moda que en este momento nosotros también podamos hablar de inteligencia espiritual. Y les voy a contextualizar un poquito históricamente el tema de las inteligencias, porque hoy se habla de comer inteligentemente, de dormir inteligentemente, de relacionarse inteligentemente, de construir una vida más inteligente por algún motivo, porque hay muchas versiones y tenemos que aprender a escoger calidad. Quisiera que tuviéramos en cuenta el texto de Romanos 12:2. Transfórmense interiormente con una nueva mentalidad para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Creo que ahí nos cabe perfectamente todo este contexto de la inteligencia espiritual, que es una transformación interior que en el fondo se trata de eso. Por eso me parece a mí que poner en la balanza estos dos términos no es para ponerlos en oposición. Esta realidad de la inteligencia artificial puede tener la oportunidad para los seres humanos de equiparar el sentido de la vida, que tal vez en estos tiempos se nos puede deslizar fácilmente,
desde lo que se impone como inteligencia artificial, que es un apoyo al desarrollo humano. Entonces, en ese sentido, quisiera también poner como insignia fundamental el padre Lucas. Le pido que silencie a algunas personas que no tienen el micrófono silenciado. Gracias. Sí. Tengan en cuenta al gran pensador del siglo XX, Karl Rahner, sin demeritar a otros, que escribió en su momento que el cristiano del futuro o será místico o no será nada. Y quisiera subrayarles esta frase en ese contexto. El hombre espiritual del futuro o será un místico, es decir, una persona que ha experimentado algo, o no lo será más. Porque la espiritualidad del futuro no será transmitida ya más a través de una convicción unánime, evidente y pública, o a través de un ambiente religioso generalizado, si esto no presupone una experiencia y un compromiso personal. Haciendo eco de nuestro gran pensador católico, Karl Rahner. Es importante. Vayamos un poquito al contexto de las inteligencias. Hace ya unos 30 años, más o menos, apareció una gran revolución en el tema de la inteligencia, y es el tema de las inteligencias múltiples. Ustedes, sobre todo los que trabajan en pedagogía, saben muy bien que existen varios tipos de inteligencia y eso apoya mucho el desarrollo humano. Posteriormente apareció el gran psicólogo investigador con respecto al tema de la inteligencia emocional, y tenemos como 5 elementos básicos fundamentales de la inteligencia emocional: autoconciencia, reconocer las emociones, ¿sí? Regular las emociones, la fuerza de la motivación, habilidades sociales, y quiero subrayar el tema de la empatía, que en el ámbito de la vida cotidiana, pero sobre todo como necesidad en la vida religiosa, es fundamental. Daniel Goleman, en una conferencia que dio por TED en el 2017, asocia sabiamente el tema de la empatía con la palabra religiosa compasión, que de alguna forma nos conecta con el tema de la experiencia cristiana, básicamente del Evangelio, cuya palabra compasión tiene un significado muy grande y es la que más se traslada al español de lo que significa el amor de Dios, de alguna manera. Entonces, pues obviamente las investigaciones de la ciencia, nosotros seguimos las normativas de la Iglesia Católica, haciendo un eco de lo que escribió ayer el Papa a propósito del aniversario de Pascal, evocando una frase de Papa Benedicto XVI: el catolicismo no es fideísta para nada, sino que tiene que aprender a integrar la razón, la fe. Nos basamos en ese principio para dialogar estos temas nosotros. Y entonces, en algún momento, cuando ampliemos nuestra temática, vamos a contextualizar el tema de la empatía y de la compasión en su momento desde las neurociencias que plantean la estimulación de lo que llaman neuronas espejo, pero eso será en su momento. Esto también nos contextualiza en lo que la cultura actual ha generado en los conceptos de espiritualidad. Yo diría que existe hoy una diversificación del sentido de espiritualidad. Antes era un solo concepto y era muy dualista. Se entendía espiritualidad como lo que no es terrenal, y lo contrario, y la experiencia religiosa con unos acentos epocales, contextuales, insistía a veces más en la lucha contra la mundanidad, entendida en otros contextos no bíblicos. Por eso doy 2 referencias de antropólogos sociales que trabajan hoy el tema de la religión y sobre todo de la religiosidad popular en América Latina. Voy a dar 2 pequeños conceptos de lo que hoy la cultura actual ha generado con respecto al tema de la espiritualidad.
Los nuevos sentidos producidos por el mercado, la ciencia, las tecnologías de la información, los flujos transnacionales, la globalización con prácticas mágicas, chamánicas e incluso espirituales han generado este tipo de diversificación del concepto de espiritualidad. La centralidad en la atención de las materialidades, de los cuerpos, de las emociones, de las sensaciones, que muchas veces fueron minimizadas como expresiones degradadas, en contraste con el estudio de la religión que privilegiaba las ideas, las teologías, las narrativas, los significados. Un pequeño comentario de un estudioso actualmente de la religiosidad popular en América Latina, que yo creo que es importante que los tengamos en cuenta para este diálogo interdisciplinar. En una época apareció en el 2017, en septiembre del 2017, en el periódico El Tiempo, una página inmensa, grande, sobre este título que ustedes ven aquí, ¿sí? Este título que ustedes ven aquí, que se dice así, voy a tratar de agrandarlo un poquito, dice así: tres posibles rutas de una espiritualidad sin religión. Quiero subrayar lo que llaman a ellos espiritualidad, vida interior, y el subrayo sin religión. Y aquí la vida interior, que se llama espiritualidad, se refiere al agobio y a la complejidad y las tensiones actual, a los problemas emocionales sobre todo. Entonces ahí aparecía el budismo, un ejemplo del budismo que no es religión. Aparecía un motivador social, como tantos hay hoy en día, Mancini, que plantea que la meditación es otra manera de ejercer una vida espiritual. Y está también una psicóloga colombiana que se llama Olga Otero, que escribe un libro del viaje a través del alma, si no estoy mal leyéndolo aquí, y ella también insiste en este tema. Ella en su vida, en su situación personal, empezó a cuestionarse qué es la espiritualidad y para qué nos sirve, y a comprender que la espiritualidad no es solamente religión, sino conciencia y compromiso en nuestro actuar, nuestro sentir y nuestro pensar. Digamos que en ese sentido solo les muestro unas evidencias, y esto es de desde 2017, de septiembre de 2017, ya son 6 añitos casi, pero el tema hay que tocarlo, quiéralo o no. Por eso cerraría yo planteando en este momento esta pequeña introducción y este contexto de qué se entiende inicialmente hoy por espiritualidad, porque es importante. Por un lado, desde la Asociación Psiquiátrica Americana, que ha generado unos estudios de espiritualidad y religión y psicología muy interesantes, lo plantean como la búsqueda de sentido y propósito a través de una conexión con algo más grande que uno mismo. Fíjense que implícitamente aquí hay algo más grande que uno mismo. Y yo evoco a San Agustín, de alguna manera cuando habla en sus confesiones: tarde te amé, hermosura tan bella y tan antigua. Aquí no está explicitado Dios, está implícito, y eso es uno de los elementos de la cultura actual. También se entiende espiritualidad como fuerza ante la adversidad, como la fuerza del espíritu humano para salir adelante conectado universalmente con otra energía más universal que la denominan el amor universal. La conexión con causas superiores, la cátedra de felicidad hoy insiste mucho en que hay un elemento de felicidad que tiene que ver con el altruismo en los seres humanos, y que eso le permite a uno conectarse con causas superiores y que genera un placer neurológico. Y tenemos la experiencia religiosa. No se contrapone, pero quisiera insistir en que hoy el fenómeno cultural ha diversificado el concepto de espiritualidad.
Por eso tenemos que hablar de inteligencia espiritual, porque hay un mercado de opciones también. El cristianismo tiene una palabra clara frente a eso. Esto es la introducción que les estoy dando, como para que ubiquemos hacia dónde vamos a ir en este camino de varios encuentros. Y lo que hice ahorita fue un contexto. Vamos a escuchar, María del Mar, estemos listos, vamos a escuchar a una persona común y corriente que nos va a hablar un momentico sobre qué es la espiritualidad para ella. Nos encontramos con Carolina Morales, ella es de la ciudad de Medellín, auxiliar de enfermería. Carolina, la pregunta es, ¿tú sabes en qué consiste el término de inteligencia espiritual? Creo saber. ¿Crees saber qué es la inteligencia espiritual? Sí. Según tú, ¿en qué podría consistir la inteligencia espiritual? Creo que tendría que ver con el conocerse interiormente, experiencias, qué cualidades, en qué parte de la moral o de la parte espiritual está su ser, si estoy bien espiritualmente, si estoy mal, si me siento bien conmigo misma, con los demás, y ya buscar acciones con las que uno pueda sentirse alegre o contento o no tan perezoso o menos productivo. Pensaría que ¿Qué es eso? tener las acciones para sentirse bien espiritualmente. Muchas gracias. Bueno, esto es una palabra de una persona cotidiana que vive la vida y que tiene ese concepto. Yo creo que es bueno que entendamos que hoy en día se plantean esos conceptos de alguna manera. Padre Lucas, cuénteme, Monseñor Mario Bachis, ¿está conectando o no? Monseñor José Mario tiene dificultades de ingreso, seguimos intentando. Bueno, entonces vamos, mientras entra Monseñor, que nos va a dar como una dirección en el contexto de la experiencia cristiana, le propongo al Padre Jorge García, nos dé su aporte desde las ciencias y la integración a lo religioso. Padre Jorge García es sacerdote budista, licenciado en Psicología Clínica y de Familia de la Universidad Católica de Honduras. También ha sacado su doctorado en Pensamiento Complejo y en Filosofía. Y actualmente trabaja y aporta desde su experticia en una entidad de Uniminuto, en la Universidad Minuto de Dios, que se llama Aló Jesucristo, que es una especie de línea telefónica de ayuda a todas las personas para permitirse tener acompañamiento y asesoría, sobre todo en momentos de dificultad. ¿Sí es así, Padre Jorge? Sí, buenas noches. ¿Cómo están? Saludos especiales. Sí, Padre, muchas gracias por la presentación. Y qué gusto saludarlos a todos ustedes desde aquí, desde Bogotá. Entonces, bueno, con gusto estamos para compartir un poquitico de la experiencia que tenemos desde el Jesucristo y también la experiencia que se ha adquirido a través del tiempo, ¿no? Un poco en la lectura, la vida personal, experiencial, etcétera, ¿no? Entonces, gracias. Si me permiten, voy a mirar si puedo compartir pantalla. Sí, señor. En este momento. Vamos a ver. Un momentito, por favor. Recuerden que también estamos en YouTube. Creo que algunas personas me están escribiendo, Padre Lucas, no entiendo, que no han podido entrar. Sería bueno ver si están entrando. ¿Están viendo, por favor? Sí, padre, sí, lo estamos sí, viendo. Sí, lo estamos viendo, sí. Listo, muchas gracias. Bueno, no lo estoy viendo, estoy solamente con pantalla, entonces cualquier cosa me están, por favor, diciendo. Bien, entonces un poquitico pues el título de hoy, frente a lo que el padre hace un rato exponía. Lo que me interesa en este momento, aparte de lo que el padre Hernán ha compartido, es entender la referencia de la salud, ¿de acuerdo? Generalmente nosotros hablamos, y muchas veces cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de realidad que como que si estuviera un poco ajena a lo que significa la salud.
lo hablamos básicamente como una circunstancia de devoción personal, interior, y como que queda en ese contexto, y ya con lo que dijo el padre Hernán, pues se da el panorama de todo esto. Entonces, desde este punto de vista, cuando hablamos de la salud, por eso aquí aparece la salud en interrogante, es una definición que también ha cambiado a través del tiempo, ¿de acuerdo? Antes la salud se entendía como una circunstancia donde la persona no estaba enferma o no tenía dolor. Básicamente era lo que se tenía por salud. En otras palabras, la persona se enfermaba, corría para el hospital, le daban una medicina y ya, y pasaba y ya, volvía a la salud. Y venía todo el proceso, pues obviamente químico, todo el proceso propio de lo de la medicina. Sin embargo, en la actualidad este concepto, como he dicho, ha cambiado y ya no solo se enfoca en el plano de las enfermedades en el punto de vista biológico, ¿de acuerdo? Del punto de vista de la biología, sino que a partir de la Organización Mundial de la Salud se sugiere tener los factores sociales y culturales. Es decir, entendemos entonces la salud en un nivel mucho más grande, en un contexto más complejo, y en ese sentido, no solamente la permanencia como un estado crónico agudo, sino que implica una totalidad. Entonces, hasta este punto, podemos entender que más que hablar de salud, ¿de acuerdo? Más que hablar de término de salud, estamos hablando de bienestar, que es un término que en la actualidad se utiliza y que bienestar pues implica como una realidad holística donde confluye toda la circunstancia del ser humano. Continuando entonces con ese desarrollo del término salud ya como estado de bienestar, encontramos que la Organización Mundial de Salud pues ya la está conceptualizando y es un concepto que nosotros en la actualidad manejamos de una manera mucho más clara. ¿Por qué razón? Porque tú y yo no es solamente tener la ausencia de enfermedades, sino que es la capacidad, el bienestar es la capacidad, como dice el concepto, de afrontar las tensiones normales de la vida. Es decir, la capacidad de enfrentar, de afrontar, de confrontar las situaciones cotidianas que aparecen en el ser humano. ¿Qué son situaciones cotidianas? Situaciones de dolor, de frustración, de trastorno, situaciones ecológicas, situaciones sociales, es decir, todo lo que tenga que ver o todo lo que tenga que contribuir hacia el estado de bienestar. Entonces, desde esta realidad encontramos como aquí al final el valor de la comunidad. Entonces, si hablamos de estado de bienestar, no es solamente un valor subjetivo, si yo me siento bien o me siento mal. Y hay una pregunta que nos hacen los médicos que le dicen de 1 a 10, ¿cuánto es tu percepción del dolor que tienes? Si uno o eso es subjetivo, para uno será 5, para otro será 10. No es tanto esa calificación de 1 a 10, sino que va más allá de esa calificación. ¿Por qué razón? Porque ampara, porque confronta y porque dinamiza lo que es el valor de la comunidad. Y a partir de esto, el valor de lo consciente. Y por eso lo resalto en azul como primera instancia. ¿Por qué la conciencia? Porque la conciencia en el estado de bienestar es lo que me permite a mí identificar en dónde estoy y en qué circunstancias estoy andando. Y viene aquí en estas flechitas, pues la pregunta de la existencia. Nuevamente, y tomando un poco lo que dice el padre Hernán, nuevamente enfocamos la espiritualidad no solamente como un accionar subjetivo, sino que entronca directamente con lo que significa mi existencia. Y la existencia es un valor, o es una capacidad, o es una necesidad, y viene la pregunta frente al valor de la existencia, y ante eso encontramos directamente involucrado el valor del espíritu humano. Por eso, si nos damos cuenta en esta diapositiva, la importancia de la espiritualidad, de esa inteligencia espiritual, es darnos cuenta que tiene y atañe todas las circunstancias y todas las facultades del ser humano. Y yo siento que los que estamos aquí en este momento, en este encuentro, es porque tenemos un espíritu humano. Y ese espíritu humano está dentro como una dimensión y me permite a mí desarrollarlo. Y si lo quiero desarrollar es porque he encontrado una metodología en el cristianismo, en el caso de nosotros catolicismo, que me permite a mí generar, como encontramos arriba, ese estado de bienestar. Aquí de una manera pues rápida, aquí básicamente aparecen como algunas culturas de diversas maneras en el mundo, diversas maneras de concebirse, diversas connotaciones propias, y en esas culturas pues encontramos palabras, raíces de su propio lenguaje, que se identifican con el término espíritu, se identifican con lo que significa el espíritu.
Y lo más interesante cuando yo hacía este análisis de cada una de ellas es que cada palabra hoy se utiliza. Cada palabra tiene una connotación o una relación con lo que significa el espíritu. Y por eso encontramos que el espíritu es principio, es mente, es aliento, salud, lo que estamos tomando hoy, motivación, ya espíritu como tal, alma, vida, soplo, respirar, viento, energía, aire. Es decir, todos estos términos tienen que ver con el significado del espíritu. Y lo más interesante es que a pesar de la diferencia o de la heterogeneidad de las culturas, todos buscan el valor del espíritu. Todos asienten que el espíritu tiene que ver con lo vital en el ser humano, tiene que ver con el alma, tiene que ver con lo más esencial. Sea cual sea la manera en cómo que se conceptualice, encontramos el valor del espíritu. Por eso, si nos damos cuenta, esto es como un pequeño aporte, puede tener más significación, otra manera de interpretar, pero lo ubico así: una persona saludable o una persona que tiene un bienestar es porque tiene una armonía entre cuerpo, alma, mente. En ese sentido encontramos esta realidad. Entonces, como propio de las circunstancias. Bien, esta es una figura que aparece aquí. Obviamente hay otras figuras, pues es como una historia, si lo decimos de esta manera, sobre lo que se entiende por espiritualidad, y cómo la espiritualidad también, como es el padre Hernán hace un rato, ha tenido una evolución. Y en este momento, por eso utilizo esta diapositiva, desde este texto y este libro o este autor que estamos manejando, encontramos cómo la religión, la espiritualidad, el mundo secular, es decir, la vida cotidiana, en otras palabras, tiene una inmensa contribución en lo que significa la salud mental y lo que significa la salud física. En su primera instancia, la espiritualidad era dentro de la religión, se entendía como dentro de la religión, y poco a poco va creciendo a tal punto de que ya el bienestar, como antes lo mencionaba, tiene que ver necesariamente con la salud, y no solamente la salud mental, que en un momento la psicología, como psicólogo también lo hemos manejado, pues no solamente se manifiesta a nivel de la psicología, sino que ahora estamos entendiendo un poco más que todo lo que tiene que ver con la salud física, con la salud existencial, con el propósito de vida. Démonos cuenta que aquí aparece la conexión, el bienestar, la paz, la esperanza, es decir, está conectado con lo que tiene que ver con la realidad. Toda esa connotación integral, holística del ser humano está necesariamente conectado con el término espiritualidad. Por ende, muchos conceptos de espiritualidad actuales es el ejercicio del espíritu humano. Independientemente, como decía el padre Hernán, del lugar que esté en este momento, lo importante es que el ejercicio del espíritu humano me lleve a que se integre con toda la realidad. Obviamente respetando cada parte, pero que también esté integrado con toda la realidad. Entonces hay un gran avance aquí. ¿Y cuál es el gran avance? Que la espiritualidad no solamente es subjetiva para mí, no es solamente subjetiva para un grupo de personas, sino que la espiritualidad llega a plantearse a nivel cósmico, a nivel ecológico, a tal punto que todos somos responsables de diversas maneras de entender el espíritu o la cultura humana espiritual. Desde ese punto de vista, entender que la espiritualidad sí tiene efecto positivo, un efecto innovador, un efecto restaurador en el ser humano. Entonces, aquí hay un concepto de inteligencia emocional que básicamente tiene que ver con lo que permite entender el mundo, ¿no? Lo que entendemos nosotros mismos de una perspectiva profunda, llena de sentido. Si nos damos cuenta, esta inteligencia espiritual de la que estamos hablando tiene que ver con el trascender, que en la actualidad también se entiende como espiritualidad integral. ¿Por qué hablamos de espiritualidad integral? Y eso es lo que quiero compartir con ustedes desde el ojo de Jesucristo. Nosotros compartimos porque tenemos llamadas, atenciones a nivel nacional, internacional, donde la gente nos llama no solamente por una circunstancia religiosa, no solamente por una circunstancia espiritual, sino que también encontramos circunstancias psicológicas, físicas, y desde ese punto de vista, el asesor en este momento, la persona que es líder espiritual, entre comillas, debe tener también un gran conocimiento de todas esas áreas que implica el ser humano. Y por ende, saber remitir, saber conversar, dialogar interculturalmente frente a todos estos temas que van apareciendo. Yo quiero finalizar esta diapositiva con esta que aparece aquí. Aquí encontramos las ciencias humanas y la espiritualidad, y voy a tomar al padre García Herrera específicamente.
Encontramos nosotros que en las ciencias humanas los principios del conocimiento clásico, es decir, encontramos una hipótesis, una tesis, una síntesis, un postulado, una teoría que se va confirmando, etcétera. Como que hay un positivismo de la ciencia y todos nacemos y todos hemos crecido en este positivismo. Encontramos entonces que las ciencias humanas pues se preguntan por estos elementos que aparecen ahí, todas las ciencias humanas, inclusive pues, las ciencias humanas, el cerebro, la relación del cerebro, espíritu y cultura, que es lo que hoy se está dando en todas las áreas académicas, el tema de la conciencia, el tema de las situaciones límites, es decir, el dolor, la enfermedad, todo lo que significa esa realidad, el mundo natural, la ecología y las interacciones humanas. Este hecho, que son los principios del conocimiento, pues lo ha explorado la ciencia, lo sigue explorando, por eso estamos estudiando en la universidad, por eso trabajamos en universidades, por eso los colegios generan semilleros, por eso la investigación, por eso los programas de televisión que tienen que ver con investigación desde esos puntos de vista. ¿Qué encontramos en espiritualidad? Que eso es lo más interesante. Y yo tomo al padre García Herreros como punto de referencia, que en Colombia lo conocemos, los que somos eudistas, fuera de Colombia puede ser un marco de referencia, pero ¿qué es lo interesante? El padre García Herreros, de una manera clara, es un hombre que vivió el siglo pasado, en los años 70, y en esa perspectiva deja como una huella importante. ¿Por qué razón? Porque esos temas de cerebro, espíritu, conciencia, situación límite, mundo natural, interacciones humanas, están cobijados en su manera de percibir e interpretar la realidad. Un hombre de los años 70, cristiano, católico, logra traspasar la barrera, en el buen sentido de la palabra, del templo, de la iglesia, de la parroquia, para lograr dignificar al ser humano, y aparece la dignidad integral. Para el padre García Herreros es muy importante que el ser humano sea digno. ¿Y la dignidad integral qué significa? Significa que como hijo de Dios, como parte de la creación del Señor, requiere y necesita dignidad. Y por eso la construcción de las casas, por eso la construcción de la vivienda, la construcción, el barrio Minuto de Dios es un ejemplo de ello. La construcción, pero ¿para qué? No solamente para tener seguridad, sino para dignificar desde la espiritualidad al ser humano. Encontramos el segundo elemento, que es el apasionamiento por el ser humano. El padre García Herreros es un ser apasionado por el ser humano. ¿Qué significa eso? Significa que hace todo lo posible desde esa realidad natural por ayudar al ser humano a ¿qué? A ser mejor persona y ser un buen ciudadano. Y en esa perspectiva, el padre García Herreros, vuelvo y repito, con sus libros, sus textos, su trabajo, todo lo que hace, todo lo que él hace, todo lo que desde su temperamento y forma de ser, contribuye para que el ser humano, reitero, sea un mejor ser humano. Comunitarista es un término propio que se utiliza, donde el padre García Herreros invita a que la persona no solamente reciba beneficios, sino que se comprometa. Y el barrio Minuto de Dios es una muestra viviente de esto. Construye las casas con las personas se comprometen con sus vecinos a construir casas, se comprometen los vecinos a construir el colegio, se comprometen a construir la plaza, se comprometen, etcétera. Comunitaristas, es decir, se comprometen entre todos, no solamente a recibir, sino a ser agentes de transformación social. Y una frase que la tengo muy marcada, que es: nadie se quede sin servir. ¿Qué significa eso? Que el servicio forma parte de esta realidad. ¿De esta parte de qué? De ayudar al ser humano, ser mejor ser humano. Entonces, si comparamos lo que dicen las ciencias humanas, que han hecho todo un esfuerzo, desde el padre García Herreros encontramos que él también, en medio de su vida mística, como el padre Hernán hace un rato decía, él desde la vida mística logra responder holísticamente a todo el desarrollo humano de este planteamiento. Bien. Como el tiempo pasa rápido, encontramos a Edgar Morin, básicamente Edgar Morin, el padre del pensamiento complejo, no a la espiritualidad técnicamente, pero le mete el término espíritu a lo que significa toda la vida humana. ¿Y a qué es la educación? Porque quiero tomar la educación. Porque si la educación es pedagogía y es aprendizaje, es porque hay un espíritu en la educación. Y todo lo que significa espíritu humano también entra en esa perspectiva. Bien, entonces de esta manera les agradezco. Listo. Jorge, muchas gracias. Vamos a esperar un poquitico ahorita la intervención de Monseñor Bachi y damos unos pautas de participación de todos los asistentes. Jorge, subrayo lo que tú acabas de decir con respecto al padre García Herreros, que hablas de que desde la vida mística, religiosa, expresada de manera muy particular, lo que hizo fue aportarle a la vida en forma muy seria y muy comprometida. Porque
Lastimosamente todavía en el contexto de muchas personas todavía se entiende espiritualidad como desarraigo terrenal y no más. Exacto. Como algo muy mío, nada más. Yo sé que la mayoría hoy lo pueden pensar en el contexto del Papa Francisco, que es muy claro, pero yo creo que es bueno también hacer el acento en ese sentido. Es una experiencia religiosa que tiene sentido, está basada en una experiencia cristiana. Por eso, en otros momentos, cuando volvamos a entrar al tema la próxima vez, posiblemente ya nos quedaremos en otros elementos y vamos deduciendo, porque hablamos hoy de inteligencia espiritual. Me parece importante que lo tengamos en cuenta. No es una palabra eslogan, aunque hoy todo el mundo quiere ser inteligente en todos los sentidos, pero es importante. Muchas gracias, Padre Jorge, muy amable por su aporte a la espiritualidad integral. Con mucho gusto. Gracias de corazón, muy amable. Padre Lucas, tenemos otra pequeña intervención de otra persona, ya más religiosa. Pongámoslo, por favor. Gracias. Nos encontramos con el diácono Oslin Emilio Gómez de la Congregación de Jesús y María. Diácono, ¿sabes tú qué es la inteligencia espiritual? Sí. ¿Nos pudieras, por favor, hablar un poquito en torno a este término? Ciertamente no tengo la definición correcta del concepto, pero la inteligencia espiritual es esa capacidad que de fondo tenemos las personas por ese don de Dios, por la gracia de Dios en nuestra vida, para poder unir todo lo que nosotros somos, es decir, el modo de vida o el modus operandi de cada uno de nosotros, unir eso a esa capacidad que Dios nos ha dado para encontrarle sentido, para transformar, podemos decir, todas esas situaciones nuestras en un proyecto de vida, en un proyecto de amor que nos ofrece el mismo Dios. Muy bien. Nosotros tenemos por política entrevistar X, Y persona, 1, 2 o 3 personas para que nos hablen de lo que ellos consideran. Me parece muy importante lo que cada uno aporta. Gracias, Padre Lucas. Monseñor José Mario Bachi, bienvenidos. Supimos que hubo dificultades ahí en la conexión, pero muchas gracias de verdad por todo este esfuerzo. En medio de su gran ocupación, Monseñor José Mario Bachi, Tres Palacios, obispo ya desde hace un año larguito de la diócesis de Santa Marta y actualmente también encargado de la diócesis del Banco. Cierto, Monseñor, que el Banco Magdalena es un trabajo muy intenso y le agradecemos de todo corazón la dirección que nos va a dar Monseñor José Mario Bachi sobre la experiencia cristiana. Tiene la palabra, Monseñor. Muchas gracias. El micrófono, Monseñor. No lo escuchamos. Lucas, ¿tienes alguna cosa ahí por ahí? Sí, no lo escuchamos. Creo que la configuración de su red tiene... Ahí sí le escuchamos. Adelante, Monseñor. Gracias, yo también los escucho. Gracias. Qué pena tanto enredo con estos aparatos, pero tuve alguna dificultad para conectarme a tiempo y bueno, finalmente ahora se logró. Bueno, yo agradezco la invitación del Padre Hernán para participar de manera muy breve en este encuentro nuestro. Se me ha pedido hablar de la vida espiritual y sobre todo desde la tradición judeocristiana, católica, por tanto, también. Y quisiera añadir este elemento de consideración, de reflexión, para poder luego profundizar en este nuevo abordaje del mundo de la espiritualidad que se llama la inteligencia espiritual. Entonces, permítame, yo me apoyo aquí de un PowerPoint muy sencillo, de solo texto, pero que al menos vaya dejando en pantalla las ideas más importantes. A ver, es adecuado al menos ponernos de acuerdo inicialmente en un punto de partida.
para esta sesión y para las demás sesiones que sobre el tema, entiendo yo, Caris quiere seguir profundizando. Sí. El punto de partida, diríamos, es este, para al menos establecer diríamos, un lenguaje común o un punto de vista común. Déjenme, yo continúo. Este sería el punto de partida, propiciar un nuevo acercamiento al vasto mundo que llamamos la vida espiritual. Sobre la vida espiritual hay varias formas de comprensión, varios modos de comprenderla, de entenderla, y por eso es necesario primero, como punto de partida, reconocer que no es una realidad unívoca, que hay varios modos de acercarse a ella y de comprender su gran riqueza, que tiene un campo muy amplio de significación, y en nuestro tiempo aún más. Por eso es importante que en medio de esta diversidad de aproximaciones quede clara, en cierto modo, la originalidad de la vida espiritual cristiana, o para decirlo en modo más preciso, de la vida espiritual de tradición judeocristiana católica. Y para esto yo les propongo inicialmente traer a la luz dos elementos del contexto que son aparentemente contradictorios, podríamos decir más bien paradójicos, en torno a la vida espiritual hoy. Un primer elemento es este. Hay en el ambiente social, digamos, en diversas culturas, en diversos contextos de países y demás, hay un intento de negación de lo espiritual. Y eso se ve en tres elementos, o mejor, en tres, ¿qué diríamos?, formas de negación de lo espiritual. En primer lugar, está el grupo de quienes consideran que lo espiritual es algo ya superado. Son los que se sienten habitantes de una nueva época, de un nuevo tiempo. Aquí la llamamos posmoderna, no en el sentido, digamos, estrictamente filosófico, más bien en un sentido básicamente cronológico. Es decir, esta es la generación heredera del gran desarrollo tecnológico, industrial, de redes y de todo, digamos, de todos esos adelantos que hacen mucho más fácil y autónoma la vida. Esta generación de quienes se sienten en este punto de evolución de la historia de la humanidad miran hacia lo espiritual con una cierta distancia y diríamos una actitud peyorativa, y la consideran sencillamente como algo superado, algo de otro estadio de la evolución de la humanidad, que ya no tiene lugar, que ya no tiene espacio, porque ahora el ser humano es digamos, es sujeto de una autonomía que no tiene límites, y por lo tanto no es necesario incorporar la dimensión espiritual de la vida. Hay otro grupo de personas que consideran la vida espiritual como algo obsoleto. Va muy en línea de lo primero, pero estos además la reducen digamos, a un estadio de infantilidad de la persona humana, del ser humano, como si se tratara de un elemento de la evolución, esta vez no de la historia, de la época posmoderna, sino de la persona humana. Es decir, hay un estadio de la vida en el que escuchamos a las abuelas contarnos historias de todo y, entre otras cosas, de espiritualidad, de vida espiritual. Y en la medida en que entonces la persona se forma de manera profesional, se abre campo en otros aspectos de la vida, va reduciendo la espiritualidad a un recuerdo infantil. Y en tercer lugar está la del grupo de los que se llaman a sí mismos intelectuales, tienen un acercamiento digamos, mucho más fundamentado en alguna rama de
de la formación profesional y también coinciden en lo mismo, prescinden de lo espiritual como fábula piadosa, la llamamos allí, es decir, como un cuento interesante, pero que no implica la propia existencia, porque se puede prescindir de ella. Al menos eso es la conclusión a la que teóricamente llega este grupo que lo llamamos de intelectuales. Sin embargo, hay otro aspecto, un segundo, que ya decía yo antes, es contradictorio con este primero, o al menos paradójico. Así como hay un intento de negación de lo espiritual, también somos testigos en nuestro tiempo de una cosa que podríamos llamar explosión de lo espiritual. Y quisiera al respecto citar también 3 datos tomados del contexto. En el ámbito político, por ejemplo, en Colombia, se habla con frecuencia de retiros espirituales. Yo no sé si ese fenómeno se da en otros países, pero en Colombia se da, yo diría, de unos 15 años hacia atrás, de hace 15 años hasta hoy, desde el gobierno del presidente Uribe, también el presidente Santos, también el presidente Duque. No lo he oído aún del gobierno actual, pero en ese lenguaje político se entiende retiro espiritual como la concentración del gabinete de los ministros y de los principales asesores de gobierno para hacerle frente a una crisis, para afinar las estrategias de gobierno, para recomponer el cuadro de responsables de los ministerios y demás, y tienen también charlas de tipo motivacional. Y eso ellos lo llaman, a ese tipo de actividades la llaman retiro espiritual. Un poco tomando la referencia de una presencia renovada de lo espiritual en el lenguaje secular. Ese es un elemento particular. También diríamos, en segundo lugar, digamos, un elemento de contexto que contribuye a esta especie de explosión de lo espiritual, es la devaluación del término. Se llega a ampliar tanto, se llega a diluir tanto, que todo comienza a ser visto como espiritual. Lo espiritual se confunde con un cierto estado de ánimo o una actitud ante la vida. Entonces, si es una persona sensible al arte, en entrevistas, cuando se le pregunta por su inspiración para construir su arte, dice, es que yo tengo una experiencia profunda de espiritualidad. Y uno sigue el discurso y no hay ninguna referencia concreta del mundo trascendental, por ejemplo, no. Se trata más bien de una, como decimos allí, de un estado de ánimo o de una actitud ante la vida. Y eso va dando lugar a un tercer fenómeno, que es también muy extendido, muy frecuente. Se trata de esto que podemos llamar espiritualismo sin Dios. Es todo ese esfuerzo de literatura de autoayuda, sobre todo, que habla de espiritualidad muy en línea de lo dicho hasta ahora, como un estado de ánimo, una actitud ante la vida, pero es una espiritualidad sin encuentro, es una espiritualidad sin referente dialogal, es una espiritualidad que se construye a base de actitudes intimistas y que no implica necesariamente relación ni con los otros, ni con Dios, ni con una referencia trascendental. Entonces, esos son 2 fenómenos curiosos de nuestro contexto, que nos obligan por eso a precisar bien qué entendemos nosotros en la tradición judeocristiana cuando nos referimos a vida espiritual. Y el punto de partida para, digamos, entrar para dar este nuevo paso en nuestro encuentro de hoy, en nuestro conversatorio, consiste en apoyarnos en esta distinción clásica que introduce el apóstol Pablo entre 3
elementos constitutivos de la persona humana. En la antropología paulina, que además no es original porque bebe de la fuente veterotestamentaria, la persona es no la sumatoria de componentes separados, lo físico, lo psíquico y lo espiritual, sino una realidad unitaria y ternaria al mismo tiempo. Es la única persona con estos tres elementos constitutivos. Y los llamamos así: vida física, vida psíquica y vida espiritual. Y esto nos da un punto de partida. Esta distinción de Pablo la encontramos en este saludo final de la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23. Allí Pablo, ya hemos dicho en la conclusión de la carta, dice esto: que el Dios de la paz los santifique plenamente y que todo su ser, un modo de decir, y toda la persona humana comprendida en la amplitud de su misterio, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea conservado irreprochablemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, insisto, porque como en la tradición judeocristiana, la espiritualidad tiene que ver con la totalidad de la persona, con la totalidad de la existencia, con la vida, es una manera de vivir, es un modo de afrontar la vida, es un modo de interactuar con la realidad física, la realidad trascendente. Para Pablo es muy importante hacer el punto sobre esta original visión antropológica, o esta original visión de la persona. Es muy diversa a la impuesta en Occidente por el dualismo platónico, cuerpo-alma, además como sumatorias de elementos distintos que dan como resultado la persona humana. Aquí, en cambio, la perspectiva judeocristiana tiene un elemento mucho más dinámico y mucho más holístico, por usar una palabra de uso muy frecuente en nuestros contextos de academia en estos tiempos. Para Pablo no, para Pablo la persona es completa a partir de estos tres elementos. Y para comprenderlo bien, curiosamente, nos ayuda muchísimo Teresa de Jesús. Teresa de Jesús, en su obra cumbre de espiritualidad, Las Moradas o Moradas, ella, suponemos, conociendo este trasfondo paulino, de todas maneras era una mujer muy culta, de gran dinamismo espiritual. Se sabe de ella que tuvo muchos directores espirituales, no satisfecha con uno, acudía a otro, y siempre buscando unir también a la experticia espiritual los conocimientos bíblicos y teológicos y demás. Y bueno, tal vez en esa escuela de vida espiritual, de trayectoria espiritual de Teresa de Jesús, ella probablemente conoció a Pablo, porque en todo caso llama la atención que ella también establece estos tres aspectos de la persona humana, o mejor, aborda estos tres elementos constitutivos de la persona. Teresa dice: el cuerpo designa al hombre terreno, es decir, a la persona en su aspecto relacional. El cuerpo es la exterioridad de la persona que le permite reconocer, o mejor, poseer un lugar en el mundo y establecer contacto con otros. No es aquella parte del mundo, aquella parte de la persona que sin el alma no sirve. Ese lenguaje es dualista de corte platónico. No, el punto de partida, nuestro primero signo de presencia en la historia es el cuerpo. Y el cuerpo comprendido como la exterioridad de la persona, que hemos dicho le permite entrar en relación con otros. Luego, Teresa decía: el alma representa la cara vuelta hacia nosotros. Es la capacidad de introspección, de conciencia de presencia en el mundo. No basta el cuerpo para saber quién soy y para qué estoy en el mundo.
El alma se refiere, en esta antropología paulina, el alma se refiere a todo el mundo interior, donde están posibilidades y la conciencia de posibilidades y límites, motivaciones, deseos, representación del mundo, comprensión de la realidad. Todo eso se considera alma en esta perspectiva antropológica de Pablo y también a la luz de la comprensión de Teresa de Jesús. Diríamos, si el cuerpo me da un lugar en el mundo, el alma me ayuda a identificarlo como tal y pone en funcionamiento todas mis capacidades cognitivas, psicológicas, para definir en un proyecto de vida determinado mi lugar en el mundo, mi realización en la historia. Ese es el alma en esta perspectiva. Y luego el espíritu, dice Teresa, el espíritu es la cara vuelta hacia Dios. Es decir, es la persona que situada en el mundo, cuerpo, es capaz de establecer su lugar, de apropiarse mejor de su lugar en el mundo a través de un proyecto de realización en la historia y que entonces abre la plenitud de su ser a un nivel de relación trascendente, es la apertura del misterio de la propia vida al misterio de Dios. Obviamente nos traiciona el lenguaje cristiano. No puedo, a mí me resulta complejo abstraerme de mi condición cristiana para hablar de vida espiritual. Y por eso rápidamente doy el salto a Dios, a la revelación de Dios en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, a la intervención de Dios en la historia y en mi historia personal. Y me da entonces esta relación con Dios un modo de estar en el mundo, cuerpo, que adquiere la conciencia de ser criatura que realiza en la historia la voluntad de Dios, que construye su existencia en continua apertura a la acción de Dios en la propia vida, a la acción divina en mi vida, y eso es espíritu, la cara vuelta hacia Dios. Así que notemos que en la tradición judeocristiana, la vida espiritual no es una sección segmentada de otras de la vida. No, la vida espiritual desde la perspectiva judeocristiana pone en movimiento la totalidad de la persona. Precisamente por vivir en este occidente dualista que no logra extirpar de su matriz cultural esa especie de dicotomía constante de lo corporal, lo espiritual, precisamente por eso la fe cristiana no ha logrado transformarse de cultura en principio de vida para los creyentes. Es decir, a ver si me va a entender, la tragedia de la inconsistencia de la vida cristiana no consiste en una falta de aplicación en la práctica de la teoría de la fe. No, porque ahí se cae en otro dualismo. La inconsistencia, vuelvo al término, de la vida de los cristianos en Occidente consiste en que no se ha entrado en el dinamismo de la relación con Dios en cuerpo, alma y espíritu. No sé si me va a entender. Puede ser una apreciación discutible, y ahí por eso se trata de un conversatorio. Es decir, no entra la totalidad de la existencia en la experiencia de fe. Y la vida cristiana y la vida espiritual en la perspectiva cristiana no es un aspecto de la vida, sino toda la vida dinamizada por la acción del Espíritu. Y eso es lo que vamos a ver ahora para concluir. Qué pena que me estoy alargando demasiado. Esto es lo que llamaríamos vida espiritual en la perspectiva cristiana, o judeocristiana, o cristiana católica. La vida espiritual es la impregnación de toda la vida con la experiencia del Espíritu. Y digámoslo de esta forma, o tratemos de desgranar esto con estas tres ideas. Por lo tanto, para el cristiano, la vida espiritual es ante todo una manera de vivir. No es una cosa superpuesta a la existencia. Cuando uno vive la espiritualidad como un sombrero del que puedo prescindir, como una realidad
anexa y no como una elaboración que tiene raíz en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Entonces no es eso. Si no es de esa manera, no es eso vida espiritual cristiana. La vida espiritual es una manera de vivir. Es decir, cuando uno, situado en la realidad, cuerpo, consciente de su interioridad, alma, no ve otro modo de conducir la vida sino por la acción continua del espíritu, por la relación viva y personal con el espíritu de Jesucristo. San Juan Eudes decía por eso que la vida cristiana es formación de Jesús en nosotros. Él nunca la consideró, bueno, digamos que tal vez sí usó una que otra vez la expresión, pero digamos, su modo de comprensión de la espiritualidad no se redujo a una imitación de Cristo, como si se tratara de un modelo exterior a mí, y entonces la vida cristiana consistiría en, estoy caricaturizando un poco, en forzar mi estructura personal para tomar del personaje Jesús al que yo imito elementos de su vida y meterlos en la mía. Juan Eudes no comprendió así la vida espiritual. Para él era formación de Jesús en nosotros, es la vida de Jesús en nosotros. Por lo tanto, es un cuerpo, un alma y un espíritu que se transforman en lugar de habitación de Jesucristo. Y eso implica que mi modo de ver la vida, mi modo de relacionarme con los otros, mi modo de emprender iniciativas en la historia, es comunicación de esta vida de Jesús que unifica mi personalidad, que unifica mi vida toda. Por eso, en primer lugar, la vida espiritual desde esta perspectiva cristiana es una manera de vivir. Y por lo tanto, damos este segundo paso, cuando la espiritualidad afecta toda la vida, es decir, cuando vivimos toda la vida como movimiento del espíritu en nosotros, es decir, no hay distinción de lo privado público, sino que la existencia toda está movida por esta fuerza configuradora del espíritu con el Señor Jesús, de manera que mi vida es formación de Él en mí. Cuando eso sucede, entonces surge la vida espiritual. De la vida espiritual no hay manera de comprenderla desde la perspectiva cristiana como un espiritualismo desencarnado, como un estado de conciencia sin encuentro, como la negación de la alteridad y la concentración excesiva en mí mismo. Como decía el Papa Francisco en algún momento, haciendo el juego de palabras en italiano, refiriéndose al fariseo que en contraposición con el publicano en el Evangelio de Lucas, que dice, el publicano y el fariseo, pero refiriéndose al fariseo dice el Papa, en él hay mucho io e poco Dio, o sea, mucho ego y poco Dios. Ese es el tipo de espiritualidades a las que hay que seguirle el paso en nuestro contexto actual para contraponerlas con la espiritualidad cristiana, que ciertamente tiene un aporte original digamos, al modo de vivir la vida humana. Entonces, cuando la espiritualidad afecta a toda la vida, entonces surge la vida espiritual. Y en tercer lugar, y en tal caso, ¿no? Cuando se sigue ese proceso, es decir, cuando la espiritualidad afecta a la vida y entonces surge la vida espiritual, esta consiste en una impregnación de la totalidad de la persona con la presencia de la vida de Jesús, con la actuación de la vida de Jesús, que es fruto del Espíritu. Es el Espíritu el que saca a Jesús de la historia, lo transforma en persona permanentemente viva y actuante en la historia. Y finalmente, no sé si hay un tercero, sí, y finalmente, bueno, todo esto que hemos dicho, lo decimos, mejor, lo dice en modo mucho más denso Pablo, otra vez Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Pablo dice, esto es una traducción dinámica, no es una traducción literal, pero ese es el espíritu de la enseñanza de Pablo. Dado que el espíritu es nuestra vida, fíjense las traducciones más conocidas dicen ya que el espíritu vive en nosotros, algo así, o ya que vivimos en el espíritu,
pero esta traducción mucho más dinámica y precisa y real. Es decir, no estamos creando una traducción paralela. Dado que el espíritu es nuestra vida, porque esa es la originalidad de la espiritualidad cristiana, que el espíritu sea nuestra vida. Dado que el espíritu es nuestra vida, que también el espíritu nos haga actuar. Ahí está la síntesis perfecta, de forma muy densa, del significado de la espiritualidad cristiana, o de la vida espiritual en la experiencia cristiana, o de la vida espiritual según la tradición judeocristiana católica. No hay modo obviamente estamos hablando de que esto implica un crecimiento continuo, pero digo yo, no hay un modo de permanecer en la mediocridad si se vive la vida espiritual a partir de esta perspectiva paulina. No hay manera. Precisamente nuestras mediocridades son denuncia de una espiritualidad vivida tal vez como religiosidad. Eso es una distinción que daría tiempo para seguir conversando. Es decir, como práctica, yo vivo siguiendo su ritmo en un modo tan impersonal que para mí es posible construir dos mundos. Mi mundo religioso en el ámbito de prácticas cultuales y mi mundo, que es donde yo decido las cosas a mi manera. Y resulta entonces un cuerpo, alma, espíritu impermeable a la acción del espíritu, incapaz de moldearse según el espíritu. Esa es la tragedia de la vida cristiana inconsistente, y esa es la tragedia nuestra de raíz, inclusive nuestra de clero. Eso es lo que el Papa llama mundanidad espiritual, esa especie de divorcio no teórico sino real de un revestimiento religioso que no va correspondido por una verdadera vida espiritual. Y atención, que tampoco sería adecuado, al menos no desde mi punto de vista, ni contraponer ni divorciar de manera absoluta lo religioso de lo espiritual. Lo religioso, es decir, las prácticas cultuales son necesarias como expresión en el tiempo, ahí está el cuerpo, como expresión en el tiempo de la experiencia espiritual que toca el alma y el espíritu. Es necesaria, porque si hacemos el divorcio absoluto, caemos en los espiritualismos sin Dios, lo que decíamos al inicio, o en ese diluirse del concepto que hoy está muy en boga en literaturas de autoayuda, porque es una espiritualidad cómoda, es mi estado de ánimo, y por ser desencarnado, religiones que llaman o esas tendencias espirituales de mística cósmica, de fusión con la naturaleza, de este animalismo que existe ahora también, esta especie de nueva adoración de los animales, de incorporación a la vida humana, esto que el Papa Francisco ha denunciado con su modo tan particular. Pero bueno, no entremos todavía en ese aspecto. Y terminemos con esto, ahora sí. Yo creería que, Hernán, yo no te estoy viendo ni estoy viendo a nadie, si quieres me cortas, pero ya con esto termino. No, tranquilo. Me parece que esta expresión de Benedicto XVI, en Deus Caritas Est Uno, es tal vez la frase más citada del pontificado de Benedicto. Francisco la ha citado muchas veces. Define bien un punto de llegada y un punto de partida de vida espiritual cristiana. Benedicto dice esto: nadie llega a ser cristiano, o también hay otras traducciones que dice, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una idea. Es decir, ni porque quiero ser buena gente, porque puedo llegar a serlo sin la fe cristiana, ni por una idea, no es un sistema filosófico la vida cristiana. Nadie llega a ser cristiano por una decisión ética o por una idea, sino por el encuentro con un acontecimiento. La vida espiritual es sobre todo alteridad, no es ensimismamiento. Hay un autor espiritual
tiene un texto que se llama Sal de la Tierra, que dice que son dos actitudes las que definen digamos, la espiritualidad: el éxtasis, que es la salida de sí mismo, y la existencia, que es el estar también fuera de sí mismo. Es decir, implica una relación, una referencia trascendental, un diálogo existencial, una apertura de la totalidad de la persona, cuerpo, alma, espíritu, en la relación con Dios, por el encuentro con un acontecimiento. Y bueno, eso de acontecimiento hace mucho sentido en la tradición cristiana, ¿no? Porque la revelación de Dios es histórica, es un diálogo en la historia. Es el encuentro con un acontecimiento, con una persona, lo pone con P mayúscula, con una persona, Jesucristo, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Eso es vida espiritual. Si no hay horizonte en la vida que nace del encuentro de la totalidad de mi existencia, cuerpo, alma y espíritu, con el espíritu de Jesús, con la vida de Jesús, no hay en mi vida espiritual cristiana. Y esto coloca además el elemento ético o moral, fíjense, en su debido lugar, como posterior a, no como anterior a. No es una virtud que me hace cristiano, sino es la fe cristiana que me ayuda a construir un elemento, un universo axiológico. Es decir, yo actúo en función de mi fe y entonces ya el punto de vista es diverso para la moral. Y eso es clave en este diálogo amplio, sinodal, en el que vive la Iglesia. Acaba de ser publicado el Instrumentum Laboris. Yo escuché esta mañana la presentación en rueda de prensa y ya la cosa apunta otra vez hacia fijarse en una expresión, en una palabra que ahora se incluyó, que por qué está esto, que por qué está lo otro, y se pierde de vista el conjunto del proceso. Realmente ese Instrumentum Laboris, que curiosamente está hecho más con preguntas que con respuestas, marca un nuevo hito en la historia de los sínodos, creo yo, de la Iglesia. Pero bueno, eso en función de esto, un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Notemos que ni siquiera aparece el nombre Jesús, no, obviamente es una cita entresacada de un documento, y el documento no deja dudas ni antes ni después que se trata de Jesucristo, del Dios amor, etcétera. Pero la expresión así como está, fíjense que es válida para el diálogo con quien está en una auténtica búsqueda trascendental, no con quien reduce lo espiritual a un estado de ánimo, ¿no? Según lo dicho. Y concluyo, ahora sí, con esta oración de Juan Eudes. Permítame que termine con esta oración de Juan Eudes al corazón de Jesús. Precisamente porque su línea espiritual coherente en una evolución de profundización de su vida de fe en Juan Eudes, como la línea, el hilo de oro de la vida espiritual de Juan Eudes es la vida cristiana, formación de Jesús en nosotros. Por eso él llega al simbolismo del corazón. En Juan Eudes no hay para nada devocionalismo dulzarrón en torno al corazón de Jesús. Tampoco para él va en línea de la reparación de los males que ha sufrido el Señor. No. Para Juan Eudes es como la conclusión simbólica de fácil acceso pastoral, inclusive de predicación, pero es como la conclusión simbólica de una comprensión de la espiritualidad como elemento que unifica la vida, que es el corazón, el elemento que unifica, no sé si sea exacto decirlo, que unifica cuerpo, alma y espíritu. Corazón es la persona. Para Juan Eudes, hablar de corazón de Jesús no es de una parte de Jesús, no es el órgano de carne de Jesús, es la persona vista desde su centro o desde su realidad más integral, más holística, pudiéramos decir. Y él llega por eso al corazón de Jesús. Nada de espiritualismo etéreo, ni de pietismos dulzarrones, volvamos a decirlo. Y ahí lo vemos en esta oración con la que yo cierro mi intervención. Jesús, tú me has dado
tu propio corazón para que sea el principio de mi vida. O sea, tu persona, tomamos corazón por persona. Tú me has dado tu persona, cuerpo, alma y espíritu. Eucaristía también. Tú me has dado tu propio corazón, tu persona, para que sea el principio de mi vida, es decir, para que sea mi vida desde un nuevo inicio. Principio va en esa línea también, o podría ir en la línea del fundamento de mi vida. Es decir, cuando yo reconozca en mí el corazón de Jesús, en ese momento es el principio de una nueva vida, para que sea el principio, el origen, el fundamento de mi vida. O en otra ocasión dirá, tú me has dado tu propio corazón para que sea mi corazón, pero es exactamente lo mismo, que mi vida sea tu vida, ¿no? Tu corazón, mi corazón. Y ahí miren hacia qué niveles se va, hacia vida psíquica, física, hacia vida psíquica y hacia vida espiritual. Ahí están los tres elementos de la antropología paulina. Te ruego que sea también la única fuente de mis sentimientos y afectos. Ese es el nivel primero, el de la vida física. Otros lo llamarán de la vida estética, en su sentido más propio, ¿no? del significado griego original, que significa la percepción de los sentidos. Ahí está. Que te ruego que sea también la única fuente de mis sentimientos y afectos, de cuanto hace mi espíritu, de mis sentidos interiores y exteriores. O sea, cuerpo, alma, espíritu. ¿No? Que esa sea la única fuente de mi cuerpo, alma, espíritu. O de mi cuerpo, alma. Podríamos ahí, para luego vean lo que sigue. Haz que sea el alma de mi alma, el espíritu de mi espíritu, el corazón de mi corazón. Ahí podríamos colocar nosotros el nivel más denso de relación trascendental con el corazón de Jesús. Bueno, hasta ahí llego yo. Les agradezco la atención y disculpas del manejo de estos medios que me enredó hoy. Bueno, gracias. No, perfecto. Perfecto, todo muy claro. Muchas gracias. Creo que fue una buena palanca que usted entrara ahorita ya dándole una mirada global y al mismo tiempo muy certera a lo que es la experiencia cristiana, porque tenemos que mantener un horizonte y saber dialogar en otros contextos culturales de hoy en día, que de alguna forma también, disculpe que lo diga de esta manera, para dialogarlo posteriormente, también hay semillas del verbo en varias partes que uno tiene que ir viendo cómo los dialoga, cómo integra fe y cultura. Aquí está el reto de todo ese tema. El reto está ahí y ese es el tema de inteligencia espiritual y por eso vamos a dedicarle unos buenos encuentros. Señor, muchas gracias. Hay una persona, Padre Lucas, hay una persona, Hernán, dime. Hay una persona, creo yo, veo aquí, que preguntó por el nombre del libro. Sí, ¿quieres? Además es en portugués. Salga de la presentación, monseñor, y ubicamos. Entramos a la parte de las preguntas. Listo, es que monseñor vio una pregunta sobre el libro. Sí, está ahí. Perfecto, yo se la voy a responder allí por el chat. Ok. Mire, vamos a hacer lo siguiente, Padre Lucas. Creo que nosotros conservamos los chats en el sentido de las preguntas y eso nos da pie a dialogar sobre el horizonte del siguiente conversatorio. Al menos, Lucas, díganos algunos comentarios o preguntas, las dejamos siempre volando, pero nos hacen parte para construir el siguiente conversatorio. Está bien. Sería interesante, nos presentan por acá, profundizar un poco la diferencia entre religiosidad y espiritualidad. El monseñor José Mario tocó el tema y creo que pudiera resultar interesantísimo cómo hacer la diferenciación de uno. ¿Somos religiosos? Sí. ¿Somos espirituales? Es una pregunta que queda ahí de suma, digo yo, trascendencia. La inteligencia espiritual, comenta Frelin Rivera, ¿se puede relacionar con los dones del Espíritu Santo? Monseñor José Mario.
Bueno, la primera, yo la toqué muy tangencialmente, pero creo yo que solo insistir brevemente todavía un poco más en esa distinción. Es decir, a ver, lo religioso y lo espiritual. Lo espiritual, según el recorrido que hemos hecho esta noche, implica la totalidad de la persona en la relación con Dios. Pone en juego todo el, digamos, el dinamismo de la persona, cuerpo, alma, espíritu, y eso implica una orientación en la vida, un modo de vivir, un modo de estar en el mundo que digamos que implica la totalidad de la existencia. Yo decía, precisamente, por no implicar toda la vida en la experiencia de fe, nos permitimos segmentar nuestra existencia de modo que una cosa es cuando estamos en el ámbito del culto, de la práctica religiosa, y otra cosa es cuando decidimos en la vida las cosas. Ahí ya no es decisivo el encuentro con Dios ni la experiencia de fe. Entonces lo religioso, en cambio, podríamos... Ese es otro punto que podríamos ir dialogando. Podríamos abordarlo un poco más en detalle más adelante. Sí. Digamos, lo religioso va más en línea de... Usted lo dijo como devocionalismo. Las prácticas rituales, por ejemplo, eso es un elemento religioso que implica pertenecer a una tradición religiosa, tener una identidad en el universo religioso de posibilidades en el mundo, y eso está marcado por ritos, por prácticas cultuales, etc. Ahora, en la fe cristiana, la distinción no debe ser vivida en modo absoluto, hemos dicho. Precisamente que nuestro culto esté enriquecido por una implicación de toda la existencia en el encuentro con Dios, para que no sea un teatro religioso, sino la vida que se enriquece paso a paso con una trayectoria vital en la que está implicada la experiencia de fe como elemento configurador de la vida en Jesús, de la vida de Jesús en nosotros, según lo dicho. Pero es un tema interesante, eso hay que tratarlo. Sí, de eso se trata. Más amplio, vamos a plantearlo. Del quid de la cuestión, creo yo. Sí. Nos ayuda a interpretar muchas de las limitaciones nuestras en la experiencia de fe y en nuestro trabajo pastoral, inclusive. Fácilmente apuntamos a lo religioso y nos podemos quedar con gente de prácticas religiosas y nula experiencia cristiana de fe. Es un desafío tremendo. Sí. Bueno, en esta misma línea, usted no... Bueno, pero padre Lucas, si quieres, yo propongo ya, dado el tiempo que llevamos, que guardemos estas preguntas, las evaluamos, las miramos para construir un poco bien y las opiniones que están apareciendo ahí para construir nuestro siguiente conversatorio. ¿Listo, padre? Sí. Bueno, les agradecemos. Vamos a guardar todo eso que ustedes están opinando aquí, que es importante, y es el material que va a orientar un poco nuestros siguientes conversatorios. Como ustedes se han dado cuenta, es un tema que hay que masticar. O sea, no podemos salir por la tangente ni con afirmaciones absolutamente dogmáticas. Hay que tratar de dialogar el tema, pero manteniéndonos también muy centrados en lo que significa la experiencia cristiana esencial. O si no, pues si no nos volvemos una colcha de retazos. Sin embargo, es un diálogo entre fe y cultura, y hay una cultura digital que nos está cambiando la manera de ver la vida, y hay que aprender a dialogar esos temas. Muchas gracias a todos ustedes, gracias Monseñor, gracias Jorge, gracias de verdad por su presencia en este tiempo de encuentro. Dios nos bendiga a todos y nos siga acompañando y fortaleciendo. Muy amables. María del Mar, ponemos nuestro canto final.
desde este año estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, llámame a servir. Oh, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Oh, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo. Tu grandeza Señor, tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Oh, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. En marcha iré cantando, por calles predicando lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera,